Hola, buenas tardes. Vamos a preparar el programa y vamos a escuchar una música maravillosa que nos puede ambientar mientras preparamos. ¡Qué maravilla! Os saludo, Adriana, Andoni, ya estás por ahí, me alegro. Vamos a dejar un poquito de tiempo para que vayan entrando nuestros queridos oyentes, amigos, la mayoría, por no decir todos. Hola, JC Music, un saludo. Bueno, estamos escuchando el Kyrie de la Misa en Si menor, también una grabación de la Semana Música Religiosa, es decir, una grabación live que interpretó Conductus Ensemble, dirigidos por Andoni Sierra, que es nuestro protagonista hoy, que le vamos a hacer la entrevista. Música maravillosa y bien interpretada, que luego leeré alguna crítica que se hizo, ¿no?, sobre esta interpretación, que fue el día 31 de marzo de 2018. ¿Se escucha bien? Un poco el fondo, la música. Saludos. Miriam. Saludos también. Bueno, voy bajando un poquito la voz y así os voy presentando. Bueno, una vez más desde la Semana de Música Religiosa de Cuenca, con este programa de los domingos a las 6 de la tarde, que os esperamos siempre para conocer un poquito más de cerca a nuestros artistas invitados. En esta ocasión es Andoni Sierra, premio honorífico de la Semana de Música Religiosa de este año 2020 a la defensa y divulgación de la música religiosa en la modalidad individual. Normalmente hacemos la entrega justamente cuando en vivo se interpreta dentro del festival. Claro, en esta ocasión ha quedado aplazado, pero como ya hemos dicho, queda aplazado, y cuando tengamos fecha os esperamos ahí para que podamos disfrutar de la interpretación de Conductus Ensemble con Andoni Sierra, que habíamos planteado cantatas de Bach vinculados a la Semana Santa, igual podríamos cambiar, y ahí se hará entrega de lo que es el reconocimiento de esa labor de Andoni Sierra y su grupo Conductus Ensemble. Antes de dar paso a Andoni, me gustaría leeros una de las críticas que creo que refleja muy bien lo que representa Conductus Ensemble. La Semana Música Religiosa de Cuenca, uno de nuestros objetivos es poner en valor aquellas agrupaciones y artistas nacionales en los que queda muy bien representado por su excelencia, por su calidad, y las críticas, es decir, en esta ocasión Conductus Ensemble con Andoni, este año sería el tercer año que colaborarían, por eso también ese reconocimiento de esa labor dentro de la Semana Música Religiosa. La crítica, una de ellas decía: todo lo que he escuchado de ellos está a la altura de los mejores grupos internacionales, y cuando encontramos un tesoro español como este, tenemos la obligación de aprovecharlo. Esto lo escribía Manuel Millán, de las Heras, crítico del festival que lleva muchos años haciendo crítica en Voces de Cuenca. Bajamos un poquito la voz. Me ha gustado, siempre me gusta leer los currículums de los artistas, de los grupos. Me gusta mucho este primer párrafo. Si me permites, Andoni, lo voy a leer, porque yo creo que la música es un trabajo que necesita esa continuidad, ¿no?, de un ideal. Y bueno, este párrafo introduce muy bien lo que es vuestra filosofía de trabajo y vuestro entendimiento de la música. Arranca diciendo: el entusiasmo de quien aúna en su actividad la profesión y la vocación, la pasión por las cosas bien hechas y la constancia para intentar seguir haciéndolas aún en los tiempos más difíciles, definen el trabajo que desde hace ya más de 15 años realiza el equipo musical Conductus Ensemble, que desde su fundación dirige Andoni Sierra. Pues vamos a dar paso a Andoni y que nos cuente ese proyecto que nació ahora ya hace más de 15 años,
esa labor. Él es uno de los especialistas en España en la interpretación del grande compositor Juan Sebastián Bach, con instrumentos originales, siguiendo criterios historicistas. Y vamos a dar paso a Andoni, lo tengo aquí. Ahora siempre hay que esperar unos segunditos, esperando a Andoni. Bienvenidos todos, buenas tardes. Mira, ya tengo aquí a Andoni. Andoni, se te ve muy bien. A ver. Vale, me alegro. Buenas tardes, bienvenido al programa de entrevistas que estamos haciendo aquí en esta plataforma de Instagram. Ya es la tercera semana, se llama SMR, Semana Música Religiosa en Directo. Y bueno, lo que se trata es, a través de las preguntas, no solo mías, sino también intervienen personas que nos están siguiendo, que podéis preguntar. Esa segunda parte la dedicamos para tomar nota de las preguntas y que yo perfectamente te podré dirigir, Andoni. Bienvenido. La verdad que para nosotros es una suerte, un honor tenerte así disponible para, bueno, es una entrevista distendida, como te comentaba. Y bueno, Andoni, este año eres el premio honorífico a la defensa y divulgación de la música religiosa. ¿Qué significa para ti que un festival como la Semana Música Religiosa de Cuenca haya pensado, porque esto fue por unanimidad, es una propuesta de la dirección artística, pero realmente luego es de alguna manera revisado tu formación, tu currículum, y es el patronato realmente en esta ocasión por unanimidad el que, digamos, da ese reconocimiento? Andoni, ¿qué ha significado para ti? En primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias a vosotros por la invitación. Sí. El premio este es un poco como la primera llamada a participar en el festival, un honor, viendo cuál es la trayectoria del festival, los nombres que pasan por ahí. Un honor que no me esperaba, pero que recibo con gusto y con mucho agradecimiento. Bueno, pues el honor también es nuestro, porque además quiero que sepáis que desde el patronato lo que sí cuidamos, lo he comentado antes, es en poner en valor con esta gente. También artistas nacionales. Yo recuerdo en uno de los patronatos que me dijo Cristóbal, estaría bien, porque tenemos dos premios. Tenemos el premio honorífico a nivel individual y digamos, el colectivo, ¿no? Entonces sí que verdad, desde hace ya 2 años intentamos, me pareció una idea estupenda, en el que, ya que hay dos premios, que uno podía ser esa puerta abierta hacia afuera de reconocimiento. Y en esta ocasión, este año, era para la Orquesta de Friburgo, la Orquesta Barroca de Friburgo, como colectivo extranjero, internacional. Y bueno, la verdad que Andoni, yo creo que eres una persona que llevas años trabajando, que quiero que nos hables un poquito. ¿Cuándo aparece esa idea, ¿no?, de crear un grupo donde España, tradición, ¿no? Tradición, cuando sabíamos que Holanda, Suiza, por ejemplo, Basel tiene uno de los centros más importantes, sólidos de lo que es la música antigua. Y bueno, y con ese propósito, ¿no?, de músicos también que dominasen, ¿no?, los instrumentos originales, siempre con esos criterios historicistas. Cuéntanos un poquito esos primeros años, cómo fue por parte de Conductus Ensemble y cómo os recibían, ¿no?, en España, ¿no? Bueno, en realidad esto surge como surgen muchos proyectos de este tipo con un grupo de amigos. Esto surge con un grupo de amigos. Yo había acabado ya hacía bastante tiempo los estudios superiores de música de piano concretamente y nada tenía que ver con el mundo de la música antigua ni con el canto. Eso sí, yo cantaba como barítono en el Orfeón Donostiarra y entonces el contacto nunca lo perdí con la música vocal. Y llegó un momento en el que eso que yo quería haber hecho desde hace mucho tiempo, dije, pues voy a empezar. Y con un grupo de amigos, pero con un grupo de amigos reducidísimo. De hecho, lo primero que montamos fue el Stabat Mater de Pergolesi, obra típica para los comienzos de mucha gente, en la que estaban una soprano amiga del Orfeón, un contratenor amigo del Orfeón y 4 músicos. Incluso era yo el que tocaba el órgano entonces. Entonces surge así. Lo que pasa es que se van haciendo cositas, se van haciendo proyectos cada vez un poquito más exigentes y un poquito más ambiciosos y sin darte cuenta, si estamos hablando de los comienzos de 1998, una cosa así, sin darte cuenta, en el 2005 estábamos haciendo la misa en si menor de Bach. Palabras mayores. Entonces el paso fue en 4 o 5 años como muy grande.
Lo que pasa es que luego nos tocó la crisis del 2008, nos va a Difícil. tocar esta que viene ahora y entonces vamos como a escalones, ¿no? Pero eso que leías un poco al principio es un poco lo que define el trabajo que hemos desarrollado, es decir, Mm, la sí. constancia para no coger y en un país así en el que tan pocas facilidades se ponen, coger y decir, bueno, cierro el chiringuito. Sí, has dado una palabra que es fundamental en la música y en cualquier proyecto con este perfil, ¿no? Lo que es la continuidad, la constancia. Yo también quería preguntarte porque, claro, tú te has tenido que, a la hora, digamos, de, como decías, ¿no? Una misa en si menor, que es una de las obras grandes, catedrales, ¿no? Del repertorio barroco, ¿no? ¿Cómo ves los instrumentistas, los músicos en España? ¿Ves un crecimiento, un desarrollo, ¿no? Porque imagino que, claro, tu plantilla en el 2005 te darías mano, ¿no? De músicos que dominaban esos instrumentos originales, que muchos de ellos vendrían, como tú mismo comentas, ¿no? Tú vienes del piano y hay un momento en vosotros, en los músicos, que yo siempre animo mucho ahora a esta generación, que una vez terminen de formarse, ¿no? Esa titulación superior en el instrumento moderno, que planteen, ¿no? En un año, 2 años, 3 años, un máster, ¿no? Que puedan dominar el instrumento original para, claro, para poder plantear una agrupación que dominen bien el instrumento original, ¿no? Los oboes, barrocos, trompas naturales, trompetas, instrumentos de cuerda. Cuéntame un poco ese desarrollo, cómo lo has vivido, cómo o lo has sufrido. Es decir, necesito un tío que domine bien la trompa natural para que cuando llegue el área de la trompa natural, Sí. que aquello esté todo en su sitio, ¿no? Bueno, en realidad aquí hay un poco una historia que tampoco es muy conocida por mucha gente y es el hecho Bueno, de que hasta el año 2008, realmente el trabajo con los instrumentos originales de Conductus es prácticamente cero, por una sencilla bueno, razón, porque, porque sí hay músicos vascos en nuestro alrededor que tocaban, pero eran muchos que estaban fuera. Realmente aquí no había no una había, ¿no? actividad, ni sigue habiendo realmente continuada. Entonces, hasta el año 2008 que abordamos el proyecto de la integral de los motetes de Bach y para el cual tuvimos el acompañamiento de un grupo francés que lideraba un violagambista y violonchelista que se llamaba Philippe Foulon. Eh, la misa aquella de 2005 la hicimos con instrumentos modernos. A todo esto hay que decir que no me considero especialmente un talibán de los instrumentos originales, porque realmente, por supuesto que importan los instrumentos, por supuesto que con los instrumentos Ayudan. originales encuentras un equilibrio y encuentras un color de una manera mucho más sencilla que con plantillas modernas, pero si cuentas con buenos músicos, como siempre hemos tenido la suerte de contar, y captan el espíritu de la obra y el estilo, se pueden hacer realmente las cosas muy bien. Yo creo que esta reflexión es una reflexión muy interesante para todo lo que acabas de decir, Andoni. Es decir, la mayoría, hoy por hoy, pues nos encontramos con los músicos que dominan, ¿no? Los instrumentos modernos, los instrumentos actuales que han estudiado. Al final lo importante, ¿no? Es aplicar esos criterios, ellos, por supuesto, con esa filosofía abierta y con esos criterios historicistas, el plantear. Y me encanta mucho lo que has comentado, ¿no? Que hubo una especie de transformación, ¿no? De desarrollo, ¿no? A partir del 2008. Y ahora ya, independientemente de esta pandemia, ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que va a ser más fácil mantener ahora este giro, ¿no? Esta transformación que en un momento dado, Conductus Ensemble, como yo decía antes, ¿no? Los grandes instrumentistas españoles, grandes músicos españoles, que dominan muy bien los instrumentos modernos, incluso son profesionales ya en conservatorios, en orquestas profesionales, y llega un momento que se plantea, ¿no? El trombonista solista de la Orquesta Nacional de España ha estudiado el sacabuche y obviamente pues con otros proyectos de perteneciente a la música antigua y ves ese perfil doble, ¿no? Del músico que domina bien el instrumento moderno, está dominando también el instrumento original. ¿Cómo ves España hacia el futuro si va a ser, si crees que vas a poder mantener con cierta facilidad, entre comillas, el que puedas, como has dicho, ¿no? Hubo un momento que ya das el cambio. ¿Cómo lo ves?
Hombre, hoy en día hay muchísimos más instrumentistas que han pasado por el tamiz de, de- de la práctica historicista. Entonces, yo creo que afortunadamente hay muchas más posibilidades de poder contar con gente y de formar grupos que tengan la suficiente experiencia para trabajar este repertorio de una manera concreta, de la manera que a mí me gusta. Entonces, yo miro el futuro con esperanza, sin duda. ¿Podrías decir que en un momento dado podrías animar, ya sabes que, bueno, te he invitado en alguna ocasión y ahora estás invitado también, a una generación jóvenes de directores, ¿no? Que en un momento dado Conductos Ensemble, yo no sé si puedo decir que fue de los, al menos si no el primero, fue de los primeros grupos. En Valencia yo conozco otro grupo, también instrumentos originales, que empezaron por ahí, ahora 10 años. Es más, yo empecé a colaborar con ellos desde el clavecín, ¿no? Entiendo, pero eran grupos muy aislados, ¿no? Muy aislados y bueno, ya tenemos varios, ¿no? ¿Tú crees que podemos ahondar y que de repente en cada provincia, en cada comunidad pueden haber, no uno, ¿no? Tenemos la Orquesta Barroca de Sevilla, que no solo podamos de alguna manera estos grupos consolidar, sino podemos crecer, podemos aumentar, ¿cómo lo ves? Hombre, por posibilidades debiera poder ser así. Por posibilidades debiera poder ser así. Por posibilidades de contar con instrumentistas. Otra cosa es que, como pasa con el resto de las formaciones, hace falta un apoyo económico que respalde todo ese trabajo. Sí, Y normalmente los presupuestos se van a las grandes orquestas sinfónicas, a las temporadas de ópera, etcétera. No es una crítica, es simplemente una sí, son constatación. realidades. Es una realidad, plantillas inmensas, producciones importantísimas, entonces, pero bueno, habría que animar a los jóvenes a que empiecen la práctica, porque en realidad con esto de la música pasa como con otras muchas cosas. Si vas avanzando en el conocimiento de la materia desde los orígenes, vas asentando mejor el trabajo que tienes que desarrollar. Completamente de acuerdo. Ya solo por tener una formación base, una formación básica, fundamental, en la que, como muy bien has dicho, toda la música, toda la evolución parte de esta base, yo opino como tú, que deberíamos estudiar en profundidad todo lo que es nuestro origen, ¿no? La música antigua, independientemente, como tú decías antes, ¿no? Igual, empezando con el instrumento tuyo, actual, moderno, en el que cualquier estudiante arranca sus estudios de violín, de cello, y en un momento dado, pues bueno, pues si tiene la oportunidad de desarrollar, y hay muchos, yo hoy por hoy ya conozco compañeros que, como decía antes, que dominan los instrumentos. La verdad que me siento muy feliz con, ahora ya hablo como director artístico del Festival de la Sala de Música Religiosa de Cuenca, porque fue una propuesta muy clara hacia vosotros, que nos salió muy bien, me sentía muy feliz porque el reconocimiento del público en el que yo observaba, el patronato también hablábamos de esto, ¿no? El festival, aunque es un festival muy claro, mucha gente lo confunde con un festival de música antigua, muchos, pero realmente Mm. es un festival, bueno, la temática es una temática universal que va desde el canto gregoriano, es decir, desde los orígenes de la música occidental hasta hoy en día. De hecho, también se distingue el festival por la obra de encargo que se escribe en un compositor actual, ¿no? Pero es curioso, me encontraba que mucha gente, pero bueno, Cristóbal, la semana no es un festival de música antigua. Digo, sí, ¿no? Es decir, que obviamente tenemos un repertorio muy amplio, pero sí que es verdad que ahondando un poco, como decías, a la hora de invertir, ¿no? Yo analizaba y, claro, cuando metías esas programaciones, ¿no? Que tenía que estar Bach tiene que estar en nuestro festival todos los años, con esas pasiones, con esas misas, con ese repertorio orquesta, coro y solistas, realmente se nos iba mucho dinero y analizábamos que claro, en un 50 o un 60% del presupuesto se nos iba a agrupaciones de instrumentos originales. Por eso yo también animaba que el festival, evidentemente que es un festival internacional donde vienen artistas no solo nacionales, sino también extranjeros, con esa visibilidad hacia afuera, animaba, ¿no? A que en España, porque yo creo que igual como mi festival, hay muchas programaciones, muchos auditorios, festivales, programaciones, en la que yo creo que sí que se está invirtiendo en ese repertorio barroco por decir, amplio, grande,
en el que necesitamos los programadores y yo estoy convencido ahora para este mismo año, ¿no? Bueno, venía Friburgo, venía Ámsterdam, pero bueno, el resto de los grupos ya eran nacionales y en un 70-80% de los grupos que vienen, grupos con instrumentos originales. Entonces, pues desde aquí, y yo creo que, como tú estás comentando, yo creo que es una etapa que podemos invertir, ¿no? Y podemos de alguna manera animar a que grupos, músicos, directores estén en esa línea. Me están entrando ya preguntas y yo creo que es Sí. bueno para hacerlo así. Daniel García Caro. Hola, Andoni. Dani García. ¿Podrías darnos algún consejo para aquellos que interpretamos música antigua con instrumentos modernos? No, un poco lo que comentabas, ¿no? Que incluso tú empezaste así. ¿Cuánto de los criterios historicistas son recomendables usar? Claro, aquí, Dani, yo no sé si estás, claro, arco, cuerda de tripa, afinación, bueno, no sé, Andoni, ¿cuánto de los criterios historicistas son recomendables usar? Entiendo que con los instrumentos modernos, ¿no? Porque podrías darnos algún consejo para aquellos que interpretan música antigua con instrumentos modernos. Ok. Bueno, el primer consejo que daría, pero es el mismo consejo que he dado siempre a los alumnos, es que hay que escuchar música. Claro. Hay que escuchar música porque las personas aprendemos viendo o escuchando y hay que escuchar las grandes versiones. Hay que escuchar a Leonhardt, hay que escuchar a Harnoncourt, hay que escuchar a Gardiner. A partir de ahí, yo creo que lo más importante es situarse en la época y decir, bueno, vamos a ver, Johann Sebastian Bach va a estrenar su Pasión según San Mateo. ¿Cuenta con una orquesta de 100? No. ¿Cuenta con un coro de 200? No. Entonces, ya partiendo de ahí ya tienes unas pistas. Y luego hay una cosa que es fundamental en esta música y es el hecho de que texto y música van de la mano. Texto y música van de la mano. Y no solamente estoy hablando en Bach, estoy hablando en Monteverdi, estoy hablando en Händel. Y entonces, todo lo que sea salirse de esa coherencia es ya que vamos por mal camino. Respecto a cuestiones técnicas, el vibrato, las cuerdas, lo que hay que buscar es un sonido que represente fielmente eso que el texto está diciendo. No podemos estar buscando un sonido Bruckner para un área de Bach. No podemos estar buscando contrastes tipo Stravinsky para un área de Händel. No podemos buscar efectos tipo Carmina Burana o el Requiem de Verdi en un coral final de una pasión de Bach. Es todo buscar una coherencia con un tiempo y con una manera de concebir la música. Pero bueno, hay que decirle a Daniel que si quiere detalles concretos que se ponga en contacto conmigo, que gustosamente le contestaré a todo lo que sepa, porque hay muchas cosas que no se saben. Claro. Hay muchas cosas que se intuyen o que se deducen, pero aquí no hay una ciencia escrita diciendo, no, pues es que había que hacer esto, tal. Había, por supuesto, tratados, pero había muchos tratados. Había tratados que decían una cosa y otros que no decían lo contrario, pero que decían otra. Claro. Pero grandes verdades, ¿no? Esto que has comentado de escuchar, ¿no? Escuchar referentes. Yo, leyendo tu currículum, vi que destacabas una figura que conociste, ¿no? Que incluso le preparaste en algún momento dado el coro, ¿no? De alguna partitura barroca. Herr Weger. Sí, bueno, trabajé con él la novena de Beethoven. Jolín. La novena de Beethoven, sí. ¿Y qué destacarías de estas personas, ¿no? Que son personas que se han dedicado y cuidado, ahora tienen todo el reconocimiento del mundo, pero no nos puede pensar cuando ellos empezaron que fueron los primeros. Yo tuve la suerte de conocer a Harnoncourt, ¿no? Y hoy en día él ya ha fallecido, todo el mundo es grande, ¿no? Pero yo imagino estas personas cuando empezaron son años 55, años 60, ¿no? Que incluso pues era un momento que los grandes directores, ¿no? Interpretaban el repertorio barroco con esas grandes orquestas, con y estos empezaron a decir, qué barbaridad es esto y que los mirarían un poco así, ¿no? ¿Qué opinas? Hombre,
el comienzo de toda esta gente, y estamos hablando de Leonhardt, Franz Leonhardt, Brüchen correcto. y Harnoncourt, son los Sí, sí, tres los tres. realmente. Ujú, Es un comienzo de rebeldía, es un comienzo de. Harnoncourt es conocida sus enfrentamientos con Karajan. claro. Son conocidos sus enfrentamientos con Karajan, al que le decía que era una barbaridad lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? No hace falta que digan nombres, pero dentro de todos No. esos nombres importantes hay Ujú, realmente gente con una formación sólida, ujú, que es capaz de hacer propuestas innovadoras, pero siempre ortodoxas. Eh, Hay algunos nombres que están ahí más por el marketing que por otra cosa, y a los ujú. que yo en directo he visto decir auténticas barbaridades que te pretenden hacer comulgar con ruedas de molino y no. Así Pero es. bueno, hay que quedarse con lo mucho de bueno que tienen algunos que son realmente geniales y que fueron capaces de dar la vuelta a una manera de practicar esta música que realmente estaba viciada. Claro, Aunque esa es la bueno, palabra. ya sabes que hay algunas personas que consideran que todo esto de la recuperación, de la práctica con criterios historicistas, respondía única y exclusivamente a criterios de marketing, que las casas discográficas estaban en un momento de crisis, tenían que dar la vuelta y se tenían que inventar algo. No sé si era el crítico Norman Lebrecht el Sí, que decía algo de esto, pero luego posterior en más sitios lo he escuchado. sí, Cosa es verdad. Sí. que quizá tiene No, algo de verdad, quizá tiene algo de sí, verdad, porque realmente estás ofreciendo un producto nuevo, sí, sí. pero es impepinable que algunas de las cosas que se estaban haciendo con macroorquestas y demás no respondían A las a la realidades. realidad. Claro, claro. Antoni, nos han entrado otra pregunta y bueno, aprovecho también para animar lo que es el programa, que la gente pregunte. Alex nos pregunta, ¿crees que esta crisis abrirá una posibilidad de reconocimiento a formaciones españolas de gran calidad, siempre a la sombra de los grupos internacionales en las programaciones de nuestro país? Bueno, Bueno, pues ojalá fuera así. Pero bueno, esto es un poco más complejo, ¿no? Porque esto de los conciertos, las programaciones, los festivales, las grabaciones, etcétera, eh, no dejan de ser un mercado. El contenido es la música, que es el arte, etcétera, 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 pero detrás hay un componente económico clarísimo. Entonces, como pasa con el mercado del acero o con el mercado del petróleo, hay una ley de oferta y demanda y claro, un director de un festival dice, no, es que si yo programo la Pasión según San Mateo con Gardiner, sé que el público sabe quién es Gardiner, ha escuchado el coro Monteverdi, tiene su disco, lee en el y va a haber una mejor respuesta de público. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que además esas propuestas normalmente vienen apoyadas por una gira. Es la 15ª vez que hacen la obra en un sí, mes. La tienen grabada más recientemente y es la presentación de un disco. Y entonces esto es como una espiral, como una pescadilla que se muerde la cola. Pero yo creo que es el momento de que se dé paso a grupos nuevos, a gente que creo que está suficientemente formada para defender estos repertorios ujú. muy bonitamente y debiera ser el momento, sí, debiera ser el momento. No, Ojalá. pues Alex, no sé si te ha respondido, pero es verdad que es un mundo complejo, por lo que comentas, porque hay muchos intereses, pero sí que es verdad que yo creo que los programadores cada vez más, ¿no? Es decir, tenemos que poner en valor a nuestros artistas. También es verdad que la economía, cuando, bueno, estas ideas que comentaba Andoni era el camino seguro, el camino rápido, el camino fácil, pero ahora yo creo que todo el mundo nos obligamos a plantear propuestas con artistas emergentes. Ahí yo creo que fundamentalmente es el programador el que tiene que tener esos criterios, criterios musicales de excelencia y confiar con el trabajo de los artistas, ¿no? Y luego
evidentemente con el respaldo del público. Por eso, bueno, ahora yendo un poquito a Conductus Ensemble y Andoni, la verdad que yo os había escuchado, incluso os había escuchado por medio de una grabación. Y bueno, cuando os escuché me encantasteis. Y mira que el festival, el primer año que vinisteis, bueno, la gente nos conocía, pero una de las alegrías fue, como tú muy bien dices, Andoni, yo sabía que viniendo Mikowski, viniendo Top Kuman, el éxito estaba logrado, pero para mí el reto, incluso como programador, no era Top Kuman, no era, yo estaba feliz de que pudieran venir y que, como decías, venían de gira y económicamente venía todo bastante ajustado. Pero claro, yo creo que la labor de satisfacción que podamos tener programadores es justamente cuando, de alguna manera, inviertes, confías con artistas que son, bueno, que no tienen ese reconocimiento como pueda tener, como decías, ¿no? Gardiner, Top Kuman, y de repente sale bien. Eso, yo lo digo también como programador, es una alegría que recibes muy grande. Es decir, el que hubiera un aplauso Top Kuman, qué maravilla, claro que sí, lo disfrutas. Pero os puedo asegurar que como programador, incluso como público, porque el público me vino a felicitar, a saludar, fue una emoción, ¿no? El que el público se pusiera en pie en esa primera audición que hizo Conductos Ensemble Andoni Sierra con su primera intervención, ¿no? En la Semana Música Religiosa. Porque vosotros anteriormente no habéis venido, ¿no, Andoni? No, no. No, como has dicho antes, fue una primera vez, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, pues ya te digo que para mí fue emocionante y luego pues el plantear, el primer paso estaba dado. Luego ya era, bueno, pues planteamos otras, me acuerdo que nos fuimos a tomar algo, bueno, y el año que viene, ¿qué podemos hacer? Pues mira, tengo esta propuesta de una pasión o bien tengo una propuesta de cantatas, porque normalmente es Bach, ¿no? Vuestro pilar, ¿no? De, como autor en Conductus Ensemble o podríamos nombrar diferentes autores, también aprovechando para que los que nos están escuchando a veces barroco, oratorio, pasión, hablamos de Bach, pero yo creo que es un buen momento para que, aprovechando tu formación nos hables un poquito de otras pasiones, de otros proyectos que habéis hecho, que podemos hacer en un futuro. Cuéntanos, Andoni, en relación al repertorio barroco, el oratorio, coro, orquesta, que es Conductus Ensemble, que podemos plantear. Sí, bueno, en realidad es cierto que Bach ha ocupado muchas de nuestras horas de ensayo y de conciertos. No suelo llevar estadísticas, pero bueno, quizá un 40% de los conciertos, de los casi 150 conciertos que hayamos dado, 40% yo creo que se los habrá llevado Bach. Es normal. Yo te entiendo perfectamente. Lo cual es una buena idea porque es siempre garantía de que estás trabajando buena música. Pero bueno, en el repertorio barroco hemos trabajado otros muchos, conocidos y no conocidos. Vivaldi, Händel entran dentro de los conocidos, pero otra de las facetas de Conductus desde el principio, porque esto es una cosa que empezamos a hacer allá por yo creo que 2003 o una cosa así, es abordar repertorio no muy conocido de músicos que por la desgracia, entre comillas, de haber nacido en el mismo tiempo de figuras como Bach o Händel, pues quedaron un poco en el olvido, pero gente con un oficio extraordinario. Me estoy acordando, por ejemplo, el primer proyecto de este tipo que abordamos fue Una pasión según San Marcos de Reinhard Kaiser. Kaiser era un poco anterior a Bach, pero bueno, era un personaje muy interesante, con unas ideas muy buenas, con mucho oficio, pero que se conoce que era una persona poco constante, relativamente vaga, conflictivo. De hecho, se peleó literalmente llegó a los puños con Händel en Hamburgo. Sí, pero que escribía muy bien. Y de hecho esta pequeña pasión tiene algunos elementos que la hacen como la predecesora de la San Mateo de Bach. Fíjate de lo que estamos Increíble. hablando. Fue el mismo Bach el que copió la partitura y la dirigió hasta en 3 ocasiones en Leipzig. En Leipzig y antes en Weimar también. Weimar. Sí. Pero bueno, como Kaiser, abordamos también otro repertorio que hemos abordado varias veces, es Graun, Karl Heinrich Graun. Eran 2 hermanos,
escribían muy bien, muy bien. Un poco tirábamos al estilo ese italianizante que luego van a desarrollar los hijos de Bach y demás, pero Ujú. todos estos compositores sabían muy bien lo que hacían, escribían con un grandísimo oficio, ellos mismos eran instrumentistas, si no tocaban un instrumento tocaban dos, Otras dos. o cantaban, o tocaban y cantaban, y funcionan muy bien todas estas obras. Yo te quería preguntar, no sé si has ahondado un poquito, ¿no? Claro, como decías, que es lógico, ¿no? Cuando me decías de los 150 programas, el 40% lo has dedicado a Bach, ¿no? Bach es el grande, el gran maestro del barroco, que nos enseña a nosotros como intérpretes, aprendemos de sus partituras, igual como el público, ¿no? A escuchar el mejor barroco. ¿Has ahondado, has estudiado, igual me estabas hablando de Kaiser, de repertorio español barroco? Que nos puede a lo mejor de repente, pues bueno, en esa idea, ¿no? De también rescatar repertorio que, como muy bien has explicado antes, claro, ante estas figuras magistrales, ¿no? Ya no solo Bach, hablamos de Händel, de Vivaldi, claro, el gran barroco europeo, ¿no? Y de repente están ahí los españoles o italianos que estaban en España. ¿Nos podéis hablar un poquito de ese patrimonio nuestro barroco, ¿no? Como Conductus Ensemble, Andoni, que siempre nos quiere, bueno, pues ofrecer algo diferente, ¿no? Bien, respecto a esto, lo primero que tengo que decir es que soy bastante desconocedor del tema, Mm. eh, y que todo lo que he oído, quizá yo no estoy suficientemente preparado para entenderlo, porque es un repertorio que no acabo de encontrarle yo la coherencia que le pido yo a una obra para que me atraiga, para que me diga, abórdala, por favor. Te estoy escuchando ahora tu Sí, opinión, que es tan honesta, y yo voy a decirte, es que claro, Andoni, si te has pasado toda la vida interpretando a Bach, yo te sí, entiendo que cualquier sí, cosa que escuches sí, dices, pero bueno, sí. voy a seguir con Bach, porque es Es que decir, claro, joder, claro. tiene mucho mérito Tiene algo que ver, ¿no? Imagino, ¿no? sí, sí. Imagino, claro. Tiene mucho mérito y yo respeto muchísimo y admiro el trabajo de todos aquellos Mm. que se especializan en buscar partituras de aquí y de allá, en hacer resurgir obras que habían quedado completamente en el olvido, pero Ujú. es algo que se me escapa. Bueno, pues ya te dejo abierto porque una de las cosas o de los objetivos, ¿no? De los objetivos de la Semana Música Religiosa de Cuenca, nosotros debemos de recuperar, ¿no? Debemos recuperar partituras de las catedrales, ¿no? De los archivos, ¿no? De los archivos de las catedrales, incluso hacer hincapié en las catedrales de Cuenca, Toledo, Castilla-La Mancha, y en un momento dado me pasa por la cabeza que como programador del festival, como tú sabes, la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, los grupos me vienen con propuestas, pero yo me encuentro con cierta dificultad porque yo recuerdo, por ejemplo, una recuperación de dos autores, Suárez era uno de ellos, de la Catedral de Cuenca, una polifonía maravillosa. Y mira, me alegré muchísimo porque venía un grupo inglés, y yo le solicité al director si por favor podía, de alguna manera, en su repertorio. Claro, me dijo, Cristóbal, pásamelo, déjame que le eche un vistazo antes de... Y me alegré mucho porque me dijo que sí. Lo digo porque yo creo que también es bueno que en un momento dado creemos estas colaboraciones, ¿no? Que estas colaboraciones, porque a lo mejor yo entiendo también que a la hora de abordar un repertorio, como tú lo has dicho muy bien, explicado al principio, ¿no? Un repertorio que no es conocido, yo lo abordo y qué recorrido tiene. ¿Qué Mm. recorrido tiene? Pero yo creo que de repente, hoy por hoy, yo creo que los programadores lo estamos cuidando, estamos poniendo en valor, ya lo digo, poner en valor joyas. No recuperar por recuperar. Yo siempre hablo mucho de esto. No se trata ahora, mira, que he encontrado esto, pues mira, lo vamos a programar. No. Es decir, ahí detrás debe haber un estudio serio, con rigor, que digamos, jolín, es que estamos hablando de una pieza que esto es una joya, ¿no? Entonces, en un momento dado, desde el festival, encargar a un grupo como el tuyo, una persona como tú, quien dice esta opción, ¿no? Este ejemplo, ya que estoy hablando contigo, con otros artistas, con otros artistas. ¿Qué opinas de esto, no? Que sería una buena manera, ¿no?
de arriesgar, ¿no? De arriesgar, cuidado, arriesgar yo creo que con garantías, con ciertas garantías, porque por una parte un buen trabajo musicológico, poner en valor una joya artística y que sea interpretado por un buen grupo que, bueno, que ya tiene esa trayectoria. ¿Qué opinas sobre esta idea, ¿no? De futuro? No, no, estoy completamente de acuerdo. A ver, el hecho de que no todo lo que yo haya encontrado del repertorio español del tiempo del barroco Uh -huh. sea de mi agrado o me resulte atractivo no significa ni muchísimo menos que no haya joyas por ahí. Claro. Y es una obligación, casi podríamos decir, es una obligación eh, el que los festivales, el que las temporadas y que con un apoyo de la administración se recuperen y se pongan en valor todas esas obras. Y una vez recuperadas, una vez pasado el filtro o el tamiz de la Sí, calidad esto es. de lo que ahí se pueda encontrar, el que sean grupos especializados, incluso grupos extranjeros que tengan quizá más proyección internacional, que puedan dar a conocer esas obras, me parece fantástico. Me parece que es así como hay que proceder. Sí, no, la verdad es que esto que acabas de decir también es importante, ¿no? Por ejemplo, me consta que este coro inglés, que es un coro internacional que hace sus giras, hablando con el director, yo se lo agradecí, bueno, agradezco que hayas hecho como ese esfuerzo, ¿no? De repente abordar dos obras nuevas, la verdad que eran cortas, pero bueno, fue un gesto por parte de ese director. Y él mismo me dijo, Cristóbal, la verdad que nos ha encantado. Y es más, te digo que la vamos a introducir, estas obras de Suárez, para hacer nuestras giras que ahora tenemos en futuro. Y me alegré muchísimo por lo que estás comentando, ¿no? Que a veces yo creo que también, ¿no? Desde los programadores, los artistas, los musicólogos, que creemos este trabajo en unión, ¿no? Para poder rescatar estas obras y que no quede solo como, ok, se ha recuperado, se interpreta, se programa y se acaba ahí, ¿no? Si podemos crear, digamos, un camino en que esa obra no solo la llevamos al día de hoy, sino que pueda tener un camino largo, ¿no? Y que forme parte de lo que nosotros a veces llamamos el gran repertorio. Me ha entrado una pregunta de Sí. José Javier Andrés. Me dice, buenas tardes. ¿Considera que sería demasiado purista interpretar obras con partitas de la época? Vamos a ver. Obras Compartichelas. sí, me imagino se refiere a partituras, sí, bueno, partituras de la época, o podrían ser de ayuda a la hora de entender la música de ese periodo. Claro, de la época me refiero a reproducciones, ediciones, claro. Sí, yo creo que la pregunta va por ahí. No sé si José Javier, pero demasiado purista interpretar con las partichelas, ¿no? Con los originales. Bueno, cuando uno viene del mundo de la interpretación de música moderna y se encuentra con esas ediciones Urte. fantásticas, sí, pero que están Ostras. con las grafías clarísimas y demás, eh, parece que te puede dar un poco de miedo el leer una partichela, un autógrafo original o una Manuscrito. copia, un manuscrito de la época. Pero yo que normalmente utilizo partituras, o sea, juego mi editorial favorita es la Writer, no tengo ningún problema en decirlo, que es una Urtex, que presenta unas ediciones fantásticas y demás. Pero muchas veces suele venir también adjunto Facsímil, ¿no? el facsímil y, y parece que da un poco de miedo mirarle esas partituras, dices, pues si no entiendo ni la letra. Con la letra se puede entender que no entiendas lo que está diciendo el texto porque puede haber borrones y demás. Pero en la lectura de las notas es algo increíble lo fácil que se puede llegar a entender las partituras. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar clave, cuando llegamos al capítulo de Frescobaldi, que no presenta la música en pentagramas, sino son 8 líneas y demás. La primera impresión es, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero enseguida te haces. Y y en la lectura de los manuscritos,
A veces por los gestos, por las formas de la grafía, puedes encontrar cosas que igual en la partitura editada no son tan evidentes. Eh, Puedes encontrar la forma de una ligadura, puedes encontrar cómo está escrito la parte instrumental, cómo está detallada, cómo está remarcada, cómo el compositor hace algunas anotaciones, cosas que en una partitura editada normalmente no te puedes encontrar. Pero bueno, volviendo a lo del purismo o no purismo, eso alguno podría decir, bueno, son poco incluso pedantes coger y utilizar. No lo veo porque hay grupos que utilizan copias de manuscritos para sus interpretaciones, gente que está habituada a leer las partituras así y se puede perfectamente. Completamente de acuerdo, Andoni. En mi caso, que no soy un experto, ¿no?, en la música antigua, pero sí que cuando estaba en el Teatro de la Zarzuela estrené varias partituras de Barbieri y me sentía más cómodo en el manuscrito, bueno, en la copia, una facsímil de la partitura de Barbieri que incluso con la propia edición, por lo que tú comentabas, ¿no? De repente ese punto, esa ligadura, me era más, y me sentía como más cercano a la obra de Barbieri. Al final tenía las dos, obviamente, ¿no? Tenía las dos porque trabajaba con la orquesta, que tenía sus números de ensayo y tal, pero yo recuerdo de detalle que la gente me preguntaba, Cristóbal, ¿pero eso que llevas a esas fotocopias, eso qué es? Y yo se lo pasaba y los músicos, claro, que tú dices, la primera reacción es, pero tú te aclaras ahí. Y digo, hombre, la verdad que sí. Y también es verdad que nuestra generación, nosotros, en nuestra formación, leíamos manuscrito, ¿no? Leíamos en nuestra formación manuscrito, es decir, toda la edición vino posterior, ¿no? Que ahora, imagínate, una orquesta que le llegue manuscritos, pues casi te lo echan a la cara. Pero yo creo que lo que has comentado, al principio da un poco de, jolín, lo cómodo, ¿no? Lo cómodo y lo práctico que es leer esa edición, pero se pierde toda esa parte personal, ¿no? De la grafía del propio compositor. Yo, no sé, cuando abría al Barbieri, era una sensación de decir, jolín, es su letra, ¿no? Es como aquí refuerza, como aquí aclara. Es curioso porque yo, por ejemplo, el Barbieri, que tuve que estudiarlo más en profundidad, se grababa, eran estrenos, yo recordaba de estos detalles, de repente cuando él quería una música más fresca, más ligera, su separación, la separación entre las notas era mucho más amplia que cuando había momentos de más tensión que entonces escribía todo como más junto, ¿no? Ayudaba muchísimo al tema de emocional su escritura. No sé si te Sí, no. Sí, pasa estas no, cosas, ¿no? sí, no, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo porque en la escritura se refleja algo más que en las notas y los saltos interválicos. Hay algo más en esos Eso es. manuscritos. Otra cosa es que digas, no, este manuscrito es ilegible. Por ejemplo, Mozart escribe con una claridad insultante. Sí. Pero Beethoven escribía lleno de Nada. tachones, con borrones por todas partes. Así es. Händel, no hay más que coger, más está, hoy en día en Internet se encuentra todo esto. Si uno coge el manuscrito del Mesías, hay partes en las que dicen, no, este está corriendo, está acabando a toda velocidad y no hay quien entienda esto. O aún más lejos, si te vas a la música del barroco francés, composiciones de Michel Richard de Lalande o gente de esta, que escribía una melodía, otra voz, tal, y un bajo con el cifrado, y el resto venía alguien y lo rellenaba. O sea, Así es. Era una práctica completamente distinta. Y luego, esto es una cosa que a la gente se le ha olvidado, pero los coros durante años y años y decenios trabajaban con partichelas, trabajaban con su voz. Trabajaban con su voz, que era una copia del manuscrito que había escrito el compositor. Andoni, ahora que sí. No, es muy interesante todo lo que estás comentando y según hablas, pues me llegan ideas, ¿no? Que para preguntarte y te voy a preguntar. También de alguna manera comento que quedan como 10 minutos, lo digo por si alguien se anima a preguntar. Me gusta siempre llegar al momento dar prioridad a las preguntas que vienen de fuera, pero
ahora que comentas de estas partituras, ¿no? Que incluso, como muy bien has dicho, ¿no? Utilizas el urtext, utilizas de repente un facsímil que llega ahí con el mismo urtext. ¿Cómo llevas tú como intérprete el que esas partituras lleguen tan vacías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que un poco has dicho, jolín, hay partituras que a lo mejor sí que se ve una elaboración un poquito más en detalle, pero otras te dan cuatro pistas, articulación no hay nada, ok, está el texto. Claro, imagínate el compositor hoy en día que es al contrario, te escribe todo por si acaso, ¿no? Pero Mm. claro, yo siempre he dicho, me encanta, no, tú como intérprete, ¿no? El decir, jolín, esto es un reto, ¿cuál es tu filosofía ante esas partituras que al final la grafía queda todo muy simbólico, deja muy abierto, tempis, hay muchas partituras barrocas por no poner, no pone ni tempi, ¿no? Misma pasión, ¿no? Y tenéis que encontrar ese punto de tempi, articulaciones. Yo pondría estas articulaciones porque está sin articular, pero, jolín, cuéntanos un poquito cuando llega ese primer estudio, ¿no? De esas partituras Urtex que no viene manipulado porque sabes, ¿no? Que ha habido un periodo que en las mismas ediciones pues venían ya revisadas, siempre había alguna persona, obviamente, con una formación, pero no dejaba de ser algo personal, ¿no? Que al final te decía, mira, creo que con estas ligaduras, con estos puntos, con este tempi, va a acercar más a lo que entendíamos que el compositor. Pero ahora, como has dicho, ¿no? Prefieres esa partitura urtext, Writer y dejar abierto ahí, ¿no? Bien, lo que ocurre es que mucha de esta música no trae indicaciones de tempo. Por Bueno, ejemplo, primero no viene con... Sí, te pueden poner alegro. Alegro, por supuesto, no te va a poner la negra, no sé cuántos, porque el metrónomo es una cosa que llega no posterior. había. De hecho, el mismo Beethoven a las 8 primeras sinfonías no le había puesto metrónomo. Es en Correcto. 1817 cuando no sé si o porque le Posterior. regalan o esto, se dedica a poner Posterior. unos metrónomos que, bueno, que luego hay que analizar qué es lo que hay detrás de eso. Pero bueno, muchas de estas partituras realmente no tienen indicaciones por una sencilla razón, porque hay muchas cosas que se daban por supuestas. Claro. Hay muchas cosas que en la práctica de la época se daban por supuestas y no hacía falta. Luego, otra de las razones es el hecho de que dentro de, entre comillas, se puede decir que es una música eh, armónicamente simple, y vuelvo a decir entre comillas, me refiero a en comparación con lo que posterior en el romanticismo, el posromanticismo, etcétera, va a pasar. Y muchas de las cuestiones dinámicas vienen dadas por la densidad de lo que hay o de lo que no hay. Muchas cuestiones dinámicas vienen dadas por el peso de la parte instrumental o de la parte vocal o la ligereza absoluta. Muchas cuestiones de tempo vienen dadas por el texto que estás diciendo. Es decir, hay muchas indicaciones que no están puestas, pero que se suponen, o que se suponen que tienen una lógica y una coherencia. Claro. Respecto a las articulaciones, eso ya es un problema muy conflictivo, muy largo, sobre el que hay infinitas opiniones. Y que si digo A, alguien dirá, ah, pero ha dicho A, porque en realidad es B aquí. Te puedes encontrar partituras, por ejemplo, sin ir más lejos, en el primer número de la cantata 198, que es el que da pie al primer número de la reconstrucción de las San Marcos que hicimos el año pasado, Correcto. te encuentras con el coro cantando el mismo texto en una parte o en otra, la parte instrumental haciendo una articulación u otra. Entonces, ¿Y qué decisión fue la tuya? pues ¿Tuviste eso al final a... no, en esta última ocasión mantuve, cada uno tenía la articulación que tenía, La pero muchas interpretación? veces ante la duda yo suelo tender A igualar. tienes dos opciones. Una, decidir que variedad es riqueza, o Claro. dos, buscando uniformidad, igualar con el texto, Mm. por ejemplo. Opino En, igual, fun sí. en función de lo que estás buscando, si es un momento en el que necesitas una uniformidad, una verticalidad, un decir todos a una,
considero que puede ser conveniente unificar. Cuando estás buscando riqueza o estás en un número especialmente rico en diferentes rítmicas, puedes optar por la otra opción. Pero ya te digo que habrá gente que dirá, ¿cómo has podido hacer esto? Y si haces lo contrario, habrá gente que dirá, ¿pero cómo se te ha ocurrido hacer eso? Es un sacrilegio. Esto es así. Esto es así, no hay, Esto es no hay así de vuelta. divertido. Sí, claro. Me acaba de entrar otra pregunta. Lo digo porque estamos ya finalizando. Sí. Tenemos 5 minutos. Edgar Martín Jiménez. Buenas tardes, Andoni. Interesantísimo todo lo que estáis comentando. ¿Qué estilo barroco, alemán, francés, español, italiano, consideras que es más complejo de interpretar? Una pregunta. No, es bonita pregunta. Sí, Yo creo que por la especificidad de la música, la francesa. Francesa. Sí, los franceses, la música barroca francesa, que me parece maravillosa, es realmente particular. Es ella. Con una personalidad propia, ¿no? Sí, diferente a todas. Como has dicho, específica, ¿no? Sí, qué interesante, ¿eh? Cuando François Couperin escribe el arte de tocar el clavecín, coge él y escribe toda una serie de adornos diciendo esto hay que hacer así. Esto. Sí. Bueno, interesante, ¿eh? Mira, otra pregunta. Sí. No, y pasa en general con la música francesa. Es difícil, sí. Compleja, es maravillosa, pero es difícil. Michael Talium, mira, me alegro. Eres ya asiduo al programa. Sí, ya me saludo, Michael. Michael Talium. Un saludo. Sí, saludo también. En el repertorio historicista, buena pregunta. ¿Contratenor o voz femenina? Es otra de las cosas que te pueden decir, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho... Sí. Cuando tienes un contratenor con una voz bonita, ya está. Puede ser una maravilla. Claro. Cierto es que hay áreas que yo las veo más de mujer. Sí. Pero es una personal. Es una opción. Es una opción. Sí, como tú decías al principio, que no eres un talibán ni un purista, sino al fin y al cabo estás buscando esa emoción, ese efecto, ese texto, esa música. Entonces, si lo puede interpretar una mujer, como has dicho, bien, aunque a lo mejor originalmente fue un contratenor o al revés, ¿no? Y tienes un contratenor maravilloso, pues claro, lo vas a utilizar. No sé si están entrando más preguntas, yo creo que no. Lo digo porque, bueno, me gustaría que fueras tú el que cerrases. Por mi parte, agradecerte toda tu colaboración, felicitarte porque el reconocimiento, te puedo asegurar que de alguna manera es reconocido por todo el público de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, y en esta ocasión es el patronato el que por unanimidad pues reconoce esa labor tuya con Conductus Ensemble y sobre todo vinculado a la Semana de Música Religiosa de Cuenca, con esa misa en si menor que fue antológica, esa propuesta de la Pasión según San Marcos, y queda pendiente esas cantatas que esperemos que pronto las podamos escuchar y podamos entregarte lo que es el premio honorífico y que lo puedas tener en tu casa. Andoni, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Ya, muy bien. Tú mismo. No, por mi parte el agradecimiento es mío, y lo que sí quería decir que esto sí es un premio a título individual, pero yo sin mi gente de Conductus no sería esto. Enhorabuena para todos. No sería esto, por lo cual el premio este que es a título individual, yo lo hago extensivo a todo el grupo y a toda esta gente que durante años ha estado ahí detrás de esa constancia y esa pasión y eso que leías al principio. Estoy yo, pero está toda esta gente que a la que tanto quiero y que tanto me ha dado. Andoni, pues esas palabras te honran una vez más y encantado. Muy bien. Un placer. Un abrazo. Un abrazo a todos y finalizamos. Gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.